Punto de Quiebre. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Buenas noches. Otra vez un programa más acá en Punto de Quiebre. En esta oportunidad, bueno, estoy al mando de la conducción del programa. Si bien es cierto, nos acompaña acá nuestro querido amigo Hernán y Gonzalo. Siempre, de alguna forma, compartiendo con ustedes información reciente, información realmente preocupante también, viendo y analizando desde diferentes puntos de vista la situación, tanto nacional como internacional, que estamos presentando pues, en la actualidad. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Bien. Ahí pues viendo cómo este tema salió, ¿no? El de las cárceles de Guantánamo, ¿no? Correcto. Donde ya han ingresado bastantes miembros del Tren de Aragua que estaban por Nueva York, ¿verdad? Empezaron a llegar los miembros del Tren de Aragua a las cárceles de Guantánamo. Si bien es cierto, bueno, yo creo que Donald Trump ya sí no se viene con tonteras, no se viene con huevadas, por así decirlo. Se ha venido con todo en estas últimas semanas. Y de alguna forma viendo la manera de poder agilizar estos trámites y procesos judiciales para que las cosas realmente salgan y resulten como tiene que ser para la población estadounidense. Pues no, Hernán, ¿qué nos puede decir algo ante todo respecto por la gente y la acogida que me dan aquí en este programa, Punto de Quiebre, ¿no? Para tratar asuntos relacionados a la problemática no solamente nacional, sino también internacional. Y me parece interesante porque vamos a tratar de ver de manera precisa cómo es el comportamiento que se tiene, ¿no? A nivel de Latinoamérica y especialmente en el Perú, porque en el Perú vemos que la situación es caótica, ¿no? Desde el punto de vista social, económico y político. Es una desgracia lo que tenemos en el país, pero cierto. Para eso estamos, para tratar. Cierto, completamente cierto. Gonzalo, desde tu perspectiva, si el Perú estuviese en una situación, bueno, estamos en una situación caótica en cuanto a materia de seguridad nacional, ¿qué es lo que consideras tú que nuestras autoridades deberían hacer al respecto? Principalmente nombrando pues a nuestro queridísimo, nuestro ministro. Ministro de Interior. Del Interior, Del exacto. Interior. Bien, básicamente, mira, el crimen es un asunto complejo, ¿ok? Pero no debemos quedarnos en solo decir que es complejo, porque eso parece como que estamos botando la pelota por otra cancha, ¿no? Es complejo en el sentido de que no solamente obedece al hecho de que una persona quiera ir y cometer un crimen. No funciona así. Porque nadie se despierta con el día, hoy día tengo ganas de cometer un crimen. Así no funciona. La gente comete un crimen por razones específicas. La más común de todas es la necesidad, ¿no? El estado de necesidad en el cual participan dentro de un mercado, ¿no es cierto?, que les demanda este tipo de actividades y obtienen bienes, recursos a través de el crimen, asaltos, secuestros, etcétera. ¿Cómo se llama el último que está de moda? Extorsiones, ¿no? Entonces comete este crimen y obtiene una renta de eso. Entonces, analizando ese punto, hay dos cosas aquí. Por un lado hay renta y por otro lado hay violencia. Ok. En el caso de la renta, es un punto muy importante porque son gente que no entra al mercado a competir, como lo somos todos los feligreses comunes. Y en el lado de la violencia, ejercen la violencia precisamente para rentar. Entonces, hay dos cosas que tratar acá. Uno, hacer que la economía sea mucho mejor. ¿Para qué? Eliminar actividades delictivas de la informalidad, sacarlas al lado formal. Y por el otro, combatir la violencia. En este lado específico está la acción positiva del Estado. Porque en este no debería hacer nada, debería alejarse, de ser lo más laissez-faire que podría ser. Mercado libre, quita regulaciones, todo eso, el mercado surge. Y en este lado, ¿no?, combatirla de modo específico. Por ejemplo, el plan Bukele, que era encarcelar a todos los delincuentes que había sueltos, algo similar a lo que ha hecho Trump con estos señores del Tren de Aragua, los ha metido. Ahí hay una acción positiva. Y pero esta acción positiva requiere, pues, de alineamientos, un trabajo conjunto, ¿no? Requiere también un poco de, ¿cómo decirlo?, menos garantismo respecto del criminal, porque en el garantismo hay una puerta para que se malentiende. Hay quienes los defienden, obviamente. Y los defienden, como los casos de las organizaciones esas que defienden criminales, terroristas, ¿no? Hay algo que me ha causado cierta preocupación, porque tú dices que el origen de la violencia es la necesidad. Generalmente, en la mayor parte. Bueno, yo te digo una cosa, ¿no? Pero no es que estén en un estado de necesidad imperioso y que los ponga en situación de pobrecitos, no. Han sido mal acostumbrados dedicándose a eso para satisfacer sus necesidades. Justificar de alguna forma su manera de proceder. Yo te quiero poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso tenemos una sarta de delincuentes que no tienen la necesidad.
están sobre eso, tienen todas las facilidades del caso, tienen una buena remuneración. Pero estos sujetos pues dan privilegio a sus intereses subalternos. Claro, ¿no? perfectamente. No solamente eso, si nosotros vemos el aparato del Estado, y es por eso que nosotros de repente en determinado momento proponemos, ¿no?, la reducción de los ministerios, porque tenemos mucho zángano ahí. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Mucho parásito que lo único que busca es beneficiarse de manera muy personal, y no solamente personal, sino también familiar, porque los puestos públicos son para sus familias, pues. Y hay un pueblo idiotizado que cree que un político le va a solucionar el problema. Entonces, yo pienso que tenemos que hablar. Claro. Desde mi punto de vista. Si bien es cierto, yo quería ver el análisis desde el punto de vista analítico, pero direccionado a la forma en cómo está procediendo nuestro ministro de Defensa, ministro del Interior. Entonces, de alguna forma, ¿qué acciones él contundentemente debería tomar en decisiones, me refiero, fácticas, como para realmente darle un cambio a la realidad nacional en materia de seguridad? Eso es lo que me gustaría poder analizar. Tú estás pidiendo a un sujeto que está seriamente cuestionado. No, por supuesto que no. Si bien es cierto, por supuesto que sí. Esta persona, de hecho que lo vemos en sus redes de Twitter, bueno, X en las redes sociales, que la misma entidad sale publicando simplemente defensa tras defensa tras defensa de su ministro, ni siquiera solamente informando a la población o dando de alguna forma el alcance que debería darle a la gente, que obviamente es una entidad estatal. Su deber es para con nosotros, no para con el político, exacto. El político de turno, correcto. Sin embargo, pues todas las publicaciones que han salido hasta el momento son de defensa de su bendito ministro. Pero vamos al hecho de, en tu caso, tomando esa posición como ministro del Interior, ¿qué decisiones tomarías tú de manera fáctica como para poder cambiar ese giro de la realidad nacional de tu país en materia de seguridad? Al margen de quien esté en el ministerio, porque este sujeto que está ahorita en el Ministerio del Interés, parece que vive en otro mundo, literal, parece, pero una decisión concreta, ¿no? Una acción concreta. Justo, perdóname que te corte, ahí yo en el caso, como te dije, no hay dos cosas, mercado, violencia. En el tema de la violencia es donde está la acción positiva del Estado. Positiva en el sentido no de buena, sino acción afirmativa, de sus acciones que debe tomar. ¿Pero qué podríamos hacer frente a eso? ¿Cómo interviene el Estado? En ese lado del Estado, en la seguridad. Reducir básicamente primero el índice de violencia con el crimen. Tiene opciones. Por ejemplo, una es la que ha hecho Bukele. Otra es la que, como Donald Trump, parecidísima, capturar a todos los delincuentes, encerrarlos directamente en Chayapalca. Esa sería la mejor acción positiva que ellos podrían tomar. A ver, Gonzalo, yo tengo otra propuesta, ¿no? No es otra propuesta, sino es un análisis un poco, desde mi punto de vista, minucioso, ¿no? Yo pienso lo primero que tenemos que hacer es una reestructuración del Ministerio Público y del Poder Judicial. Ahí están los ladrones, hay organizaciones criminales. El Ministerio Público lo que hace simplemente es soltar a aquellos delincuentes que han cometido una serie de delitos y los exonera de responsabilidades. Entonces, si no hacemos una reforma del Ministerio Público y del Poder Judicial, imagínate, el Poder Judicial toma en un acuerdo con este pata de Bermejo para que o sea, así se van a salir los delincuentes. Tenemos que hacer una reestructuración. Correcto. Acá lo que se ve y es claro es que cada una de las organizaciones e instituciones que están a cargo de esto se están tirando la pelota. Se están peloteando las responsabilidades. El Ministerio Público con la Fiscalía dicen, ¿saben qué, señores? No tenemos los recursos para poder desarrollar las investigaciones. No tenemos lo que vienen a ser estos centros de investigación y peritaje, no estamos abastecidos, los centros de criminalística tampoco tienen los recursos ni tienen las herramientas como para poder efectuar de manera precisa y concisa pues la investigación de un caso, contrastar los hechos y todo lo demás. Y la policía, por otro lado, que también actos de corrupción completamente desarticulada, no hay una coordinación entre quien captura, quien juzga, o en este caso quien denuncia, y la sociedad que de alguna forma también está en el limbo, no se encuentra en un momento de alguna forma, donde de alguna manera tanto estos dos organismos puedan trabajar de manera bilateral, juntamente con el apoyo pues, del Papa Estado, ¿no? Si bien es cierto, no hay presupuesto, no hay fondo, y lo único que hacen es pasarse la responsabilidad de uno a otro, de otro a uno, y ese es un gran problema. Mira, ¿el presupuesto? No. Yo creo que es por esto, mira. Justamente creo que alguna vez contigo, Hernán, en otro lado conversé sobre este tema. Tienes tú todo el proceso que exige para combatir el crimen, ¿no? Parte desde la existencia de delitos tipificados en el Código Penal, parte de la acción positiva de la autoridad que busca sancionar, investigar el delito, la policía, el Ministerio Público, los juzgados y el sistema penitenciario. Es toda una cadena.
El problema de esta cadena, básicamente, es que tiene muchas limitaciones para hacer esas actividades. Una de las limitaciones, que es la menos vista, porque cualquiera puede decir falta presupuesto. En cierta manera, no digo que falta presupuesto, sino digo que falta reasignarlo hacia donde debe ser, porque se dispara mucho presupuesto en cosas que son inútiles. Una que digo que es la que menos vista es que tenemos todo un catálogo de delitos que no sirven para nada. No desincentivan conductas lesivas. Por ejemplo, Correcto, Gonzalito. Vamos a hacer una breve pausa, continuamos en el segundo bloque, vamos a dar una ampliación más de lo que estamos deteniendo hasta el momento. Ajá. E iniciamos con el siguiente tema a continuación. ¿Ok? Quédense con nosotros. Gracias. ¿Qué tal? Continuamos con el segundo bloque. Si bien es cierto, estábamos tocando el tema de la seguridad nacional con respecto al tema de la inseguridad en el país. Viendo la perspectiva acá de los comentarios desde el punto de vista de Gonzalo, Hernán, estábamos discutiendo. Vamos a si ahí me permites terminar esa idea precisamente. Sí, claro, mencionaba que en toda la cadena, digámosle, yo siempre hablo en forma de cadena productiva, porque en las empresas funciona de esa manera, pero en la cadena de atención del crimen que tiene el Estado a su cargo y monopolizado por la violencia, ya sabemos cómo funciona eso, ¿no? Tiene pues a la policía, ¿no es cierto?, que investiga, el Ministerio Público que investiga también más y dirige a la policía. Ahora recientemente la policía tiene un mayor rol, Claro. Después tienes al juzgado y el sistema penitenciario. Bien, todos ellos están relacionados con el crimen. Muchas de las razones por las cuales no cumplen sus funciones es porque el Estado no tiene opciones para calcular. Entonces, si no tiene opciones para calcular económicamente y usar los recursos de la forma más eficiente posible, como sería un propietario en uso de su propiedad, hay que darle ciertos, digámosle, hay que permitirle no ser tan ineficiente. Y como una opción que nadie discute, como decía, la inmensa cantidad de cosas que investiga. El Código Penal tiene demasiadas conductas incriminatorias que básicamente no sirven de nada. Por ejemplo, cualquier libertario, cualquier persona coherente, yo diría incluso, puede ¿Esto está hecho como para poder dilatar el proceso de investigación? dilatar ¿El acusado? tanto como dilatar como aumentar el número de procesos, que ese es el problema. Es que es una forma de defensa también, Sí. justamente para el acusado, que es cierto. Es que mira, quienes lo han creado. es que como te digo, mira, desarrollarse una de tipo esas razones para usar mejor los recursos es que tenga menos cosas que investigar. ¿Ok? Por simple lógica económica o lógica racional. Menos cosas que investigar implicaría que tuviera más tiempo, más recursos para cosas más importantes. Cualquier libertario entendería que solamente hay 3 derechos que deben protegerse: vida, libertad y propiedad, ¿cierto? Entonces, en aras de eso, ¿no?, tenemos delitos que sobrepasan estas 3 cosas. Delitos contra la administración pública, delitos contra el orden financiero, delitos contra la ecología, delitos por encontrarte animales que están protegidos y tú los cuidas y estás cometiendo un delito. Hay un montón Claro. de esas conductas que deberían ser erradicadas del Código Penal y pasadas a otro ámbito. En ese sentido, Pero ¿verdad? uno de los grandes problemas que se tiene en el país es la criminalidad, la extorsión. Claro, ese es un delito contra la libertad o la propiedad. Podría encajar ahí. Esos delitos, si bien es cierto, en muchas oportunidades los han agarrado de forma flagrante, pero no se los ha podido, ¿qué se llama? Procesar de una manera Procesar de correcta. una manera correcta, como dice, ¿no, Miguel? El problema, yo pienso, es la poca capacidad que tienen los fiscales al momento de asumir un cargo. Están asumiendo cargo gente incompetente, gente mediocre. Entonces, ¿qué le puedes exigir por más dinero que le puedas dar a un sujeto que no sabe? Por ejemplo, yo te digo, ¿no?, un caso típico, Vela y el otro Domingo Pérez. ¿Cuánto tiempo están investigando un delito que ni siquiera ha sido tipificado por el Código Penal o el Código Civil sobre lo que es de los cócteles que están hablando? No, claro, ese financiamiento indebido. O financiamiento indebido. Ya, precisamente lo que te digo, una estrategia que hace el Estado es precisamente, digámosle, crear fiscalías escindiendo de la principal. Esas fiscalías especializadas en delitos de tal, que hay varias, esa es una estrategia nociva para perseguir el delito. Y es más, O sea, esto significa- tiene una tendencia a eso, Claro, esto significa a que- favorecer a alguien. El detalle que puedan estar especializadas, No, eso no sirve. no significa que efectivamente hagan mejor su trabajo. No hay que ver, esa es una tontería, esa es una bestialidad absurda. Básicamente, desde el poder, se busca hacer eso ¿para qué? Para favorecer a alguien. Esa es la lógica económica que está detrás de esto. ¿Por qué yo quiero que alguien investigue solamente un delito? ¿Qué se abre de puertas detrás de eso? Se abre la puerta básicamente a que el que sea investigado por ahí tenga
una facilidad mucho más, digámosle, Claro. más asequible, sea más asequible poder incluso llegar a corromperse. Caso de Odebrecht. Me gustaría... Odebrecht ha tenido juzgadores ad hoc, literal, Claro, de hecho. por las fiscalías especializadas. Ahora, un punto importantísimo, y con esto pasamos al siguiente, que si bien es cierto, es ¿qué papel juega en esto un personaje que muchos conocen, muchos conocemos, que recientemente también ya a puertas de su salida, 2026, para algunos es la solución, para otros es el terror, unos le tienen miedo, otros lo quieren, hablamos del famoso tío Vlad, Vladimiro Montesinos. Hernán, tu comentario frente al tema. Yo tengo una definición bien clara de ese sujeto, ¿no? Que lo que único que ha hecho en el país ha sido transgredir una serie de normas y también que se llama buscar el beneficio personal. Es un individuo nefasto para el país. Muchos lo estiman, muchos lo quieren. Piensan que él es el que ha enfrentado al terrorismo y que lo ha derrotado al terrorismo. Eso está en tela de juicio, ¿no? Porque yo le digo con suma sinceridad, porque yo pues, básicamente he visto, no solamente he visto, sino por las noticias nos hemos enterado prácticamente. ¿Quién ha derrotado al terrorismo ha sido la propia población? Porque los terroristas lo que hicieron cuando iban a diferentes comunidades, liquidaban al líder en este caso. ¿Y quién es el líder? Pues la gente le tiene confianza a ese sujeto. Claro. Y cuando la gente le tiene confianza, viene un sujeto y lo elimina, entonces se genera un rechazo. Entonces es la propia gente la que ha actuado, ¿no? La propia gente es la que ha hecho retroceder al terrorismo, ¿no? Si bien es cierto, ha habido algunas políticas interesantes por parte de Fujimori para poder implementar medidas de control del terrorismo, pero no podemos olvidar pues, la forma en que este sujeto ha actuado, ¿no? Entonces... O sea, el fin no justifica los medios. Lógico. No. Ok, correcto. En tu caso, Gonzalo. Claro, el señor, yo confío, estoy completamente de acuerdo contigo, Hernán. El señor es nefasto, el señor representa lo peor que puede representar un Estado. Muchos ven al Estado, a los peores modelos de Estado como los comunistas, los nazis, ¿no es cierto?, el fascismo. Pero este señor representa también lo peor que puede tener un Estado, que es la represión, el control por debajo de la mesa. Es decir, el dominio y el poder. El dominio y el Sí, poder detrás de la mesa, detrás de bambalinas, ¿no? Okay. Y incluso el control de medios, el control de editoriales, eso es lo peor, eso es lo que tiene un Estado. El señor encarna eso, el señor Fujimori también encarna eso, las dos cosas. Entonces, que se diga el terrorismo es cierto, lo combatió la gente. En el libro En otro sendero hay una de Ronald Soto, y Mario Ghibellini y otros señores más, hay una explicación muy buena de eso. Y sí, cierto, pues la política de Fujimori fue básicamente capturar cabezas, como al señor Arimel Guzmán, literalmente, con el GEIN, todo eso. Eso fue capturar cabezas, pero combatir al terrorismo duro, el de la calle, ¿no? Ese que iba a los pueblitos a matar gente de forma sanguinaria, ha sido de la propia gente. El Estado no tenía la suficiente logística o recursos, ni mucha estrategia para llegar a aniquilarlo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿consideran que de alguna forma el papel que tuvo, en este caso, Vladimiro Montesinos, sembrándole el terror y el miedo a los terroristas, en este caso, a gente que simpatizaba, que en este caso pues, hacía apología en ese entonces, ¿no sirvió de mucho? ¿Sirvió de algo? ¿Cómo lo ven ustedes? Pero Hernán, si tú quieres hablar de... Hay una situación bien clara, ¿no? En el sentido de que en determinados momentos era necesario utilizar la fuerza, ¿no? Y por efecto colateral de repente han caído algunos, ¿no? Es que también nosotros tenemos que tener conciencia de que el otro sector, en el caso los senderistas o los terroristas, ejercían una acción violenta. Entonces, frente a esas situaciones también se ha tenido que hacer una contestación y ellos no tienen por qué sentirse mal, porque frente a una acción hay una reacción, ¿no? Por supuesto. Pero ya cuando se exceden en el tratamiento ya hay una situación un poco complicada, ¿no? En este caso ha habido muertes inclusive que no debían ser, por ejemplo, como el caso de la Cantuta, el caso de Barrios Altos, ¿no? ¿Y este tipo de escenarios no se considerarían como daño colateral? Sí, claro, hay mucho daño colateral respecto de estas acciones. Es más, si tú entrevistas o hablas con militares, ellos te van a decir que el daño colateral es inevitable, ¿no? Yo tengo un concepto de lo que es colateral. Por ejemplo, yo voy a un sitio para de repente detener a un grupo de terroristas, por decir, voy, ataco ahí y de repente por A o por B es afectada a la población, bueno, pues, pero no me vas a decir que es colateral, pues el barrio Altos. No, claro, eso se planificaba, ¿no? Eso justo hay que discriminar, ¿no? Hay que diferenciar. Una cosa es las operaciones que pueden tener ataques, ¿no? Que haya cosas bastante violentas en enfrentamientos, que puedan tener efectos colaterales, explosiones, balas perdidas, etcétera, ¿no?
hasta simples confusiones que puede haber, ¿no? Y no otros saben como quién que es. ir a hacer los ataques adrede, Claro. sin quizás una investigación previa concisa. Claro, y otra cosa es Eso seguro. esa arbitrariedad nefasta, ¿no? Que ataca a inocentes, Ok. que puede haber atacado a inocentes. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el tercer bloque, amigos míos. Continuamos, vamos a darle un punto final a la participación del tío Vladi en las elecciones 2026, si se presenta o no se presenta, o se lanza para el 2031. ¿Qué tipo de postura tiene en la política peruana? Y veamos si el pueblo está con él o está en contra. Listo, amigos, continuamos con el tercer bloque. Si bien es cierto, continuábamos hablando sobre la posición política que está teniendo Daimiro Montesinos. Si bien es cierto, se ha registrado este partido político, ¿no? Amor por el Perú, si no me equivoco. Correcto. Vamos a ver qué intenciones tiene este señor con la política peruana. Quizás para este 2026, porque estamos a puertas de que salga, si no me equivoco, marzo, abril del 2026. Si mal no, Claro, no está recuerdo, para como o pandemia. ver de qué forma se lanza o pretende participar para el 2031 y de qué manera pues el pueblo Claro, hay que ver, lo defiende hay que o ver no, por qué ha tomado cierto renombre, no renombre, sino cierto Realce, popularidad. sí, ¿no? como que está en trending, está en tendencia Está en ahorita. tendencia. Sí, La correcto. situación es bien simple, hay violencia, hay extorsión, asesinato. Es que la gente yo creo que lo está viendo como un posible mesías, un salvador, porque si bien es cierto en su tiempo, ¿qué pasa? Gran parte de la población peruana lo que enaltece es a la gente que toma acción, quizás no tanto midiendo las consecuencias o los costos, sino que el punto es tomar acción, tener los huevos impuestos y tomar acción. Como un caudillo, básicamente. Exacto, amamos a los caudillos en el Perú. El problema es el siguiente, ¿no? Pero cuando se busca eso, lo que se busca es la tiranía. Sí. Bueno, ¿no? Entonces, está ese es sujeta al el gran individuo, problema, claro. pues. Entonces, hay que reconocer una cosa que de repente no lo decimos, ¿no? O solamente lo hablamos en voz un poco baja, ¿no? El pueblo peruano, pues, hay que reconocer un gran porcentaje, tiene un altos niveles de ignorancia. Y viene cualquier sujeto y le dice algunas cosas interesantes para que pueda de repente sobresalir y ¡pum!, se van ahí. O le enseñan una dádiva que a muchos creen que la dádiva de repente le va a beneficiar, no es para esclavisar a los sujetos. Así es, Entonces sí, lo que tenemos acá en el país es pues, un nivel de ignorancia altísimo, ¿no? Que hay que tratar de neutralizar o de alguna forma tratar de superar, ¿no? Y justamente estos medios de comunicación sirven para eso, para que tratar de ilustrar a la gente y no siga sumergido en No dejarse ignorancia, engatusar, por así decirlo. ¿no? En la ignorancia, ¿no? Entonces ese es el gran problema. Ahora, ¿por qué tiene mayor realce Vladimir Montesinos? Porque hay criminalidad, hay asesinato, hay corrupción. Imagínate en el aparato del Estado nomás lo que está pasando. Imagínate en el Congreso, una serie de ladrones, ahí tenemos ladrones, tenemos corruptos, tenemos violadores y no pasa nada. Y si bien es cierto, ahora no sé si han visto, han asesinado ahora último a un ex congresista. Sí, creo que, no sé, ¿fue hoy día o fue ya? Una congresista fujimorista. Fujimorista, sí, correcto, que bueno, estaba muy allegado al fujimorismo, era creo que uno de las manos derechas de Fujimori, estaba también inmerso en el tema de las firmas falsas para que saliera la reelección de Fujimori también, y ahora estamos dándonos cuenta que no solamente al ciudadano común y corriente le está tocando la delincuencia, sino también a figuras políticas de este nivel. Precisamente justo en épocas de elecciones se está normalizando en el Perú algo que ya pasaba en otros lugares, ¿no? Ecuador, Colombia, ¿no? Que básicamente los criminales buscan atacar figuras políticas que no les son afines. Porque hay mucho político que está combinado, está comechado con los criminales. Por ejemplo, en Colombia y Ecuador pasa eso muy seguido. Entonces aquí evidentemente sí, va a pasar eso. Quizás no sabemos las razones de por qué este señor ha sido asesinado. Bastante sospechoso. Pero evidentemente la figura del fujimorismo y el señor Montesinos como que puede, digámosle, rentabilizar eso, capitalizar eso. La figura de estos señores está relacionada con el combate al crimen desde un caudillo, porque esa era la figura de Montesinos, literalmente. Claro. Entonces, como dijiste, amamos a los caudillos, al tirar, buscamos la tiranía sin pensarlo. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo podemos ver ahí esto quizás relacionado al aprovechamiento político por parte de otro tipo de figuras, por ejemplo? Ahora nada más en la Candelaria, digamos, en Puno, ha habido bastante presencia de figuras públicas bastante conocidas que están siendo partícipes, están bailando, están conversando con el pueblo. Y es algo que generalmente no se ha visto en años anteriores. No se ha visto en situaciones anteriores, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita quizás en ese ambiente político, específicamente con el sur, con Puno? Eso no es una cuestión nueva.
Eso siempre lo han hecho. Tú imagínate los candidatos a la presidencia durante los años anteriores, hasta se vestían. Se visten ahí. Pero ese nivel se van a vivir, de fraternidad ahí se toman fotos. Se toman fotos. Se ponen los gorritos, las vestiduras. Eso ha sucedido en nuestro país. Por eso te digo, ¿no? Hay que tratar de cambiar esta realidad, y la única forma de cambiar la realidad es comenzando a estructurar programas como este, en el sentido de darle a la población cierto nivel de conocimiento para dejarse de embrutecer, porque lo que hacen simplemente es embrutecer a la sociedad. Nos quieren huevones, entonces. Sí, claro, para que seamos solo votos, literalmente. Entonces, y como dices, precisamente, eso no es de ahorita nomás. Es más, eso no es ni siquiera de la historia peruana. Eso proviene del poder político de toda la historia. Por ejemplo, hay una obra que se llama Comunidades Imaginadas, de Benedict Anderson, y él ahí hay un capítulo que habla el Estado como una obra de arte. Ese es el título del capítulo. Y ahí se relata cómo los estados, el poder político, no solo Estado el que conocemos, sino antiguos también monarquías, lo que sea, contrataban artistas que hacían cosas como, por ejemplo, los bailes de la Candelaria, los trajes, como pintores, músicos, para que relataran sus historias, relataran en su arte lo que era el poder que ejercían y que se metiera en la mente de la gente. Eso mismo aprovechan hoy día los políticos, metiéndose ahí entre la gente, poniéndose sus vestimentas, comiendo con ellos. Recuerda el gesto político que tuvo Barnechea con el chicharrón. Al no comerse el bendito chicharrón, perdió todo su... ¿Por qué? Porque la gente lo entiende de esa manera. Entonces, lo que hay que hacer primero, nunca se olviden pensamiento crítico, criticar a la autoridad. La autoridad es completamente criticable. Y como decía Hans Hermann Hoppe, ¿no es cierto? Nada más le preocupa al poder político que ser risible, que volverse objeto de burla. Porque cuando lo tomamos como burla al poder político, pierde su gracia, pierde ese estar en un pedestal. Ese estatus, ¿no? Claro, incluso Thomas Hobbes decía que es peligroso que la gente se ría del gobierno. Para mí era un autor muy nefasto, el señor Thomas Hobbes. Pero si bien ahora último, en estos últimos años, la burla, creo que la sátira, la comicidad, creo que está yendo de la mano con la política. Si bien es cierto, veamos nada más a los streamers en tendencia. Te hablo de Cristo Rata, te hablo de Speed, te hablo de un montón de influencers, gente muy joven, muy joven, que es en tendencia en redes sociales, que está teniendo bastante, llamémosle, familiaridad o este tipo de movimientos, momentos de confraternidad con actores políticos que les dan a ellos el espacio como para poder desarrollar su speech. Es que yo te digo eso porque estos tipos son buenos empresarios. O sea, estos influencers son buenos empresarios que se han dado cuenta que pueden ganar un público extra, ¿no? Pero tiene un límite, un público extra a partir de cierto tipejo. Y viceversa. Como Vizcarra. Claro, viceversa también, pero para el rédito político. Entonces, por ejemplo, el tío Cristo Rata con el miserable ese de Vizcarra, se ha dado cuenta de que puede captar porque hay gente que todavía cree en ese señor. Correcto. ¿No? Entonces, igualmente el señor Speed, con el tema de López Aliaga y la idea de Lima, ¿no? Y todo eso. Entonces, se han dado cuenta que pueden rentabilizar eso, pero el problema es que quizás no podríamos culparlos tanto porque ellos están ejerciendo su libertad de hacer eso, ¿no? Quizás son gente irreflexiva que no se da cuenta que esos tipos son nefastos. Claro, por supuesto. Ese sería el problema principal. En este punto, Hernán, digamos, ¿tú cómo analizarías la posibilidad, o mejor dicho, la opción de darles a ellos una ventana, un espacio, donde el conductor en este sentido pues es un influencer, sabe muy poco de política, no le hace las preguntas adecuadas, no le hace pasar momentos incómodos, no le mete la espina, por así decirlo, al momento de creo que recabar información o tocar puntos realmente fundamentales o precisos? El gran problema del país es que se ha prostituido la cuestión política, ¿no? Y muchos medios de comunicación hay veces son permeables a todas estas situaciones de los políticos, porque de repente están buscando una prebenda, qué sé yo, ¿no? Eso quiero dejarlo en segundo, porque lo que a mí me interesa es qué es lo que deberíamos hacer, por ejemplo, para que la población ya tenga otro tipo de percepción de la política, ¿no? Porque de lo contrario vamos a seguir en esa misma situación, y es lamentable, ¿no? Políticos que se aprovechan de la ignorancia de la gente para poder, que se llama, encubrarse y querer, que se llama, llegar a lo que por los cánones normales nunca van a llegar. Correcto. ¿No? Entonces,
lo que se tiene que hacer, ¿no? De repente, como tú dices, invitar a los políticos y que digan pues propuestas políticas, no las idioteces que tienen en el cerebro muchos de los políticos que tenemos ahora. Yo te digo con suma sinceridad y es necesario de repente promover esto, ¿no? De que todos los delincuentes que están ahorita en el gobierno o en el Congreso, todos esos partidos, que no tengan ninguna posibilidad. Porque ahí se han confabulado, ¿para qué? Para sostener a una persona ahí. Por supuesto. Para mantenerla en el poder, claro, pues... No mantener todo su torta, pues, ¿no? Así es. No, claro, y eso lo vemos con los más de 39 partidos que tenemos hasta el momento inscritos. Bueno, que no 40, sé si creo. todos se van a 40, ¿no? 40, creo. Esperemos que de ahí aparezca uno, pues al menos que... Como ya lo habíamos dicho anteriormente, yo creo que bueno, la posible salvación que podría tener el Perú desde el punto de vista sensato, que puede tener cualquier persona que tenga 3 dedos de frente, yo votaría por Porky. Bueno, a mi parecer, por lo menos, yo digo que es el candidato, digamos, idóneo de alguna forma que le pueda dar algún tipo de solución a la realidad desde el punto de vista liberal, problemática. Desde el punto de vista liberal tenemos el problema con ese sujeto, porque lo único que está haciendo y las obras que está haciendo dentro de todo es con endeudamiento de que no lo vamos a pagar nosotros, sino las futuras generaciones. Y eso un libertario no lo concibe, no lo puede pasar ni hay bastantes por cosas por cuestionar, que si bien es cierto, sí, tienes toda la razón. ¿Algo más para concluir, Gonzalo? En ese tema nomás de las ventanas, los espacios, ¿no? Los espacios, Hayek sí. decía que las personas que comunican, como periodistas, actores, gente de influencia, precisamente tienen una gran responsabilidad porque ellos son bisagras. Ellos permiten el paso de la información y como la comunican, será como la gente la toma. Entonces el problema está pues que estos bisagras son todos una tira de ineptos, literalmente. Periodistas a gran escala, ¿no? Actores, peor todavía, unos tipejos con unas ideas asquerosas, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes un montón de bisagras que son, pues, están más que oxidadas, están podridas, no tienen ideas. Y son ignorantes y se atreven a hablar, es lo peor. Por supuesto. Yo creo que todo sigue parte de una agenda, todo viene parte de un plan. Continuamos con el siguiente bloque, por favor, para poder terminar con la... Me confundí. Está emocionado porque Vladimir va a postular. Bueno, señores, nos vamos al siguiente bloque. Por favor, quédense con nosotros. Que se viene más. Muy bien, continuamos con el último bloque del programa. Si bien es cierto, bueno, estábamos terminando la idea de Gonzalo. Gonzalo, por favor, termina. Bueno, el tema que las personas que comunican, que son influencias, tienen que tener una mayor responsabilidad sobre lo que comunican. No pueden andar diciendo sus finos pareceres de la forma que mejor les parezca. Actores, periodistas, músicos, etcétera, todos tienen una opinión política y te das cuenta que casi todos son de izquierda porque evidentemente el arte, en el mundo del arte hay mucho apego por este mundo ideal de las palabritas y cero ciencias, cero análisis de la realidad, cero análisis económico, etcétera, ¿no? Se mueven en ese mundo y comunican tonterías al final. Entonces tienen una responsabilidad. Tienen una responsabilidad muy importante, una gran responsabilidad, pero no la asumen como deben porque no se instruyen. Porque están esperando el financiamiento del Estado. Claro, muchos de ellos dependen del financiamiento del Estado. Y hablando como los del cine peruano, que es una porquería, como los del cine peruano, literalmente. Así es. El Ministerio de Cultura se va a sentir bastante agredido. Pero es la verdad. Si bien es cierto, bueno, también tocando justamente el tema de financiamiento, vemos casos como este boom que tuvo a nivel mundial el tema de la USAID, con diferentes tipos de organizaciones a las cuales vino financiando durante muchísimo tiempo, con miles de millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos, que si bien es cierto, ahorita quien está a cargo de, quien destapó, está a cargo de la investigación y todo lo demás viene a ser pues Elon Musk, en contra de este tipo de agenda también, que viene pues con sentimientos progre, woke, marxistas y de izquierda, por supuesto. Ahora, si bien es cierto, Donald Trump ahora último pues ha firmado una orden ejecutiva, ¿no? Estamos enterados, donde exige una auditoría a todas las ONGs e incluso también a fundaciones o asociaciones peruanas, ¿no? Estamos dentro de, ¿no? Por supuesto. Así es. Y dentro de estas asociaciones que si bien es cierto, pues de primera mano su speech era poder ayudar, contribuir a la sociedad, de alguna forma luchar a favor de la mujer, de las poblaciones vulnerables, de la pobreza y todo lo demás, pues han estado disfrutando de una fiesta de financiamiento bastante lucrativa, ¿no?
con dinero ajeno, por supuesto, y bueno, fueran con proyectos realmente de beneficio y bien común, ¿no? Beneficio social, ¿no? Sino programas y proyectos estúpidos, realmente, sin ningún tipo de sentido. Mira, el gran problema es de que muchas veces de repente nosotros no hacemos un análisis de lo que está sucediendo a nivel global. Muchos dicen que Estados Unidos es la meca del capitalismo. No he dicho eso. Ya está, tiene un tufo hasta socialista, tiene Estados Unidos. Lo ha tenido muchos años. ¿No? Durante bastante tiempo. Y el producto de eso es el USAID, ¿no? Para tratar de hacer ese financiamiento, como tú dices, a instituciones caviares o como lo dicen, ¿no? De pseudo izquierdistas o izquierdistas que lo único que buscan es el desequilibrio social en Latinoamérica, ¿no? Entonces hay que tener claro eso. Entonces ahora quienes se han estado aprovechando en nuestro país son sujetos que comúnmente se los denomina caviares. Es la especie más pestilente que hay en el país, los caviares, ¿no? ¿Por qué? Porque ante la incapacidad para poder competir, lo único que buscan es refugiarse en el Estado, ¿no? Y es lo que el análisis que hacen algunos escritores, en el sentido de que si es verdad que anteriormente eran los curas los que tenían el control, no control, sino convivían con el Estado. Entonces cuando se da la Revolución Francesa cae pues el clero, ¿no? Entonces se da posteriormente de que sean los profesionales, entre comillas, técnicos profesionales los que estén al lado, y eso le conviene al gobierno, porque ellos son los que salen en última instancia en defensa de un gobierno nefasto como el que podamos tener, ¿no? Entonces, en resumen, la caviarada son aquellos sujetos que son incompetentes para poder competir en un mundo globalizado, y el único refugio que tienen es el Estado, vivir del Estado. Son unas sanguijuelas en todo caso. Sí, de hecho. Son unas sanguijuelas bien gordas, bien gordas y dragonas, que básicamente, esto de USAID, ¿para qué servía originalmente? USAID es una política del gobierno norteamericano que es bastante rentable, no rentable, sino tiene la billetera muy gorda. En consecuencia, tiene el lujo de darse ese tipo de políticas con el objetivo de ¿qué? De básicamente fomentar el desarrollo de intereses que favorecen a Estados Unidos, ¿no? Que favorecían esta idea de que Estados Unidos era un país que apoyaba tanto la democracia como las libertades, el libre comercio. Entonces, estas ayudas tendrían a hacer eso. El problema está que, como todo político, incluso los políticos norteamericanos también tienen la capacidad de caer en esta tergiversación, en esta corrupción, ¿no? De reorientar los fines hacia donde su ideología los guía, ¿no? Y por muchos años la ideología estatista copada de demócratas se llevó por ese lado. Entonces, haciendo un análisis, por ejemplo, sobre quién podría ser el principal responsable de toda esta agenda globalista a nivel mundial, ¿a quién se le viene a la mente a ustedes? Porque para mí claramente hay uno, se llama George Soros. A mí también, George Soros. Sí, en algo de alguna forma estamos de acuerdo con que esta persona ha tenido y tiene la capacidad de influenciar en diferentes países, pero de una forma abismal a través de sus ONGs. Y de ese tipo de organizaciones que de alguna forma lo que promueven es supuestamente ese tipo de ayuda a través de agendas globalistas. Sí podemos direccionar y decir él ha sido Soros. ¿Y qué de nosotros? O sea, que ellos sí y nosotros qué, ¿no? Nosotros también tenemos esa responsabilidad porque no hemos tenido la capacidad de repente de poder contrarrestar esas ideas. Hemos estado ciegos frente a esa situación. Claro. Y es lo que está sucediendo ahorita. Ahorita, ¿qué es lo que tenemos políticamente en el país? Sea gente de izquierda, gente de derecha, ninguna organización que está ahí son de derecha. Esas son organizaciones políticas criminales, ¿ya? Tanto entre comillas, de los que dicen ser de derecha y la izquierda. O sea, pero hay responsabilidad de parte de quién. Por ejemplo, los que somos libertarios, ¿qué es lo que estamos haciendo? No podemos ni siquiera organizar un partido. Y Hayek demostró que en una situación tan complicada en la que estaba él siempre defendió las ideas libertarias. Y él dijo, hay que enfrentarlo pues a pecho descubierto y a cabeza alzada. Si no vamos a hacer eso, vamos a tener problemas. Siempre vamos a estar dirigiendo quién es el culpable. Entonces acá es un tema de individualismo a la hora de poder plantear una solución. Es un tema de acción política. Decisión, compromiso, individualismo. Y acción política, enteramente. Lo que nos ha faltado a los liberales clásicos, desde los más antiguos a los libertarios, es entrar en política. Nosotros rechazamos la política básicamente en lo que es en la esencia, porque consideramos que en la política está el origen del mal que sufrimos.
Pero el punto es justamente Milei nos llevó a la realidad, nos llevó a este punto de considerar entrar allí ¿para qué? Para expulsar a patadas a todos estos. Y tratar de cambiar. Ese es el camino. Literalmente la acción política es el camino. Hayek hablaba de algo así, justo como mencionas, Hernán, tomar la acción política para poder defender las ideas de la libertad. Eso es muy importante. Entonces, ahora, la imposibilidad de formar un partido para contrarrestar estas cochinadas que vienen del mal uso de USAID o de cualquier otra ONG caviar o izquierdista, básicamente parte que tenemos una barrera tremenda de que la gente no sabe quién rayos son los liberales y los libertarios. Solo conocen derecha o izquierda. Y derecha para ellos es Keiko, ahora Porky y cualquier otro que se presente dentro de esa ala socialdemócrata. Que defienda el libre mercado, que defienda ni siquiera el libre mercado. Gonzalo, ahí tenemos la responsabilidad nosotros de comenzar a difundir las ideas Exacto, libertarias. exacto. Y con ejemplos bien simples, o sea, no se la hagamos tan complicada a la gente, porque si nosotros le vamos a hacer algo tan complicado, la gente no va a entender. Mira, los zurdos están acá más de 60 años. Nosotros, bueno, si bien es cierto, los liberales vienen desde el siglo XVII, inclusive mucho más antes, pero hubo pues problemas, ¿no? Y Herbert Spencer, uno de sus libros muy interesantes, dice cómo es la desviación de los liberales cuando llegan al poder. Es bien cierto lo que tú dices. ¿Y por qué se desvían? Porque no hay convicciones, pues no hay decisión de querer es que si bien es cierto, más allá de la convicción y la decisión, influye mucho también el tema político en el sentido de que tú estás siendo diplomático con gente que tiene ideas completamente diferentes a las tuyas. Exacto. Y que no, en la gran mayoría de las situaciones o de los casos, nunca va a estar de acuerdo contigo. Ahora, a menos que sean de temas de interés nacional, interés público, que realmente le favorezcan a la población, que puedan llegar a un consenso. No es cuestión de diplomacia, es cuestión de hacerle entender a la gente qué es lo que está viviendo. Pero es que la gente te entiende las malas. No, yo te digo, y tú, mira, tú cuando vas al mercado, si vas a un supermercado, vienes transacciones libres, las haces. Libres y voluntarias, a ti nadie te obliga, eso no es cuestión política, es cuestión real, es cuestión objetiva, que tú estás haciendo un intercambio voluntario. Claro, eso sí. ¿Y qué es eso? Es una cuestión, ese es el capitalismo en esencia. Lo que pasa, si no le damos a entender eso a la gente, vamos a tener el problema, pues vamos ahí como política, una cuestión ahí tan elevada que no la... Claro. No, hay que decir de manera clara. Ese es el juego de la política, decir que hay algo por encima de nosotros, como el maldito principio de subsidiariedad. No voy a detestar toda mi vida el maldito principio de subsidiariedad. Es eso, por encima nuestro hay alguien que nos dice qué debemos hacer y qué es lo mejor para todos nosotros, ¿no? Eso es nefasto, esa es la idea del interés general. Solo existe el interés individual, no en general. Hay un problema que explicarle a la gente. Claro. Bueno, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hernán, ha sido un enorme placer tenerte con nosotros en esta sesión. Espero poder contar con tu participación en la siguiente. Igual, de todas formas, Gonzalo, siempre con nosotros. Ya saben, por favor, síganos en nuestras redes sociales, compartan los videos, publiquen la información que nosotros, compartan en este caso en sus redes sociales la información que nosotros publicamos. El siguiente programa, cuídense. Full TV.